Damos nuevamente, damos nuevamente a todos una cordial bienvenida. Y para comenzar esta reunión, les invito a leer en el libro de Apocalipsis, el capítulo 2. Apocalipsis, el capítulo 2. Y vamos a comenzar la lectura en el versículo 18. Vamos a leer desde el 18 al 29. Dice así la palabra de Dios. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo: no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ya estamos en el final del capítulo 2, en este recorrido que estamos haciendo por Apocalipsis. Hemos visto en las últimas reuniones los mensajes a Esmirna, a Pérgamo, y ahora estamos en el mensaje a Tiatira. El mensaje a Tiatira son palabras de Cristo, de el Señor Jesucristo glorificado, que se aparece en visión a Juan en la isla de Patmos al finalizar más o menos a los finales del primer siglo. Los años 90 serían por ahí, 90 y tantos del primer siglo. Ya hay muchas iglesias que se han fundado. El apóstol Pablo, de hecho, hizo viajes misioneros a diferentes regiones del mundo conocido, gobernado en aquel tiempo por el Imperio Romano. Y aquí tenemos mensajes a 7 de esas iglesias. No eran las únicas iglesias que habían en el lugar, sino que había más que 7, pero el mensaje y la revelación fue para que Juan escribiera a estas iglesias. El que da el mensaje, el que habla aquí, es una voz que tiene una voz como estruendo de muchas aguas, que le dice: escribe en un libro lo que ves, una voz como de trompeta. Juan, de hecho, cuando ve al Señor de esta manera, glorificado, cae como muerto a los pies de Cristo. Y el que anuncia este mensaje es Cristo. Él está hablando y le dice a Juan que escriba en un libro lo que está viendo y que envíe mensajes a las 7 iglesias que están en Asia. Y ya hemos visto los mensajes a Éfeso, a Esmirna y a Pérgamo. Y ahora vamos a ver el mensaje a Tiatira, que ahí no sé si lo alcanzan a ver, está marcado con un punto rojo. Tiatira ya no existe como tal, sino que hay otra ciudad que se llama Akhisar, en lo que ahora es Turquía, una ciudad relativamente grande, y solamente hay ruinas de lo que fuera la Tiatira antigua. Entonces, para comenzar, antes de ver el pasaje, vamos a decir algunas cosas sobre esta ciudad.
Tiatira, entonces, actualmente está en Turquía, o en la región de Turquía. Ya nos salimos de la costa. ¿Se acuerdan que las otras ciudades, Éfeso, Esmirna y Pérgamo, estaban cerca de la costa? Ahora nos vamos a ir hacia el interior. Y está alrededor de un río o estaba la Tiatira antigua, alrededor de un río que se llama el río Lico. Y la ciudad estaba entre lo que serían ahora carreteras o las vías de tránsito entre las ciudades de Pérgamo, Esmirna y Sardis. Entonces, si alguien quería ir a Sardis, tenía que pasar por Tiatira. Si alguien quería ir a Pérgamo o a Esmirna, se cruzaban las rutas en Tiatira. Por lo tanto, Tiatira era un lugar muy importante, muy estratégico desde ese punto de vista comercial, porque pasaba mucha gente. Era una ciudad de paso de mucha también actividad comercial. Fue fundada por Seleuco Nicátor, que era un general cuando Alejandro se murió, el año 323. Posteriormente se dividieron el reino y este Seleuco fundó Tiatira. Y lo puso Tiatira por su hija. Qué mejor que poner el nombre de la hija. Y vamos a ver que Tiatira se relaciona mucho con mujeres. Hay mujeres que están a lo largo de toda la historia. Y el mensaje también habla de una mujer, de hecho. Y así que desde el inicio, desde el nombre, ya hay una mujer que fue la hija de este Nicátor, que fundó la ciudad en honor al nombre de su hija. Hasta que vino el Imperio Romano y controló todo, hasta antes, cuando los romanos recién estaban tratando de avanzar con su imperio. Acuérdense que Roma está hacia el occidente y aquí estamos en Asia, en Turquía. Entonces el Imperio Romano va creciendo y Tiatira era una ciudad fronteriza que impedía el paso y el avance del Imperio Romano. Así que estaban ahí, estaban muy orgullosos los habitantes de Tiatira por ser una ciudad que retenía el avance del imperio. De hecho, adoraban a un dios que tenía armaduras y era importante para la guerra. Pero todo eso se acabó toda esa importancia, y es importante este dato porque ese punto estratégico se vino a menos cuando ya el Imperio Romano avanzó y controló todo. Una vez que ya el Imperio Romano estaba dominando todo Asia, no había ciudad fronteriza y Tiatira ya no era, no era característica por su defensa y por sus características militares. Entonces quedó en el recuerdo nomás de los habitantes de Tiatira toda esa importancia militar y defensiva del pueblo. En las monedas aparecían también, incluso habían unas monedas que tenían unas imágenes también de mujeres que eran como adoración para la batalla. Se adoraba al sol. Tiatira era una ciudad, la zona donde ahora estaría Tiatira es un valle con algunas lomas y es una ciudad muy fértil desde el punto de vista agrícola. Sería como nuestro valle central donde tenemos plantaciones y es muy rica. Entonces el sol es muy importante para la parte agrícola, para que crezcan las plantas y ellos adoraban al sol. Su dios se llamaba Tirimnus, que era una variante del mismo Apolo y que eran a quienes ellos adoraban, a pesar de que también tenían muchos dioses y adoraban a todo la cantidad de dioses que tenían primero los griegos y después los romanos. Ellos mantenían esa adoración y a diferencia de lo que vimos en las ciudades anteriores de Pérgamo y Esmirna, acá no era tanto el fanatismo religioso al punto de ir en contra de los cristianos inmediatamente. Así que los creyentes en Tiatira no tenían ese conflicto que vimos en Pérgamo o en Esmirna, donde eran perseguidos y de hecho si no comulgaban con la adoración a los dioses los mataban o habían mártires. Acá en Tiatira ya no pasaba eso. Por ser una ciudad más alejada quizás de la costa, era más tranquilo el ambiente para los creyentes. Y vamos a ver que el problema en esta ciudad no tiene que ver con el ataque exterior, sino que es con algo que nace desde el interior de la iglesia. Entonces, esta ciudad próspera y agrícola también producía materias primas. De hecho, aquí hay otra mujer que se nombra en Hechos, que es Lidia. Se dice de Lidia que ella vendía púrpura. Y
hay dos ideas de dónde podría haber venido la púrpura en Tiatira. Algunos dicen que había unas plantas que las molían y con esas semillas formaban este color parecido al rojo, y se vendía. De hecho, en Hechos Lidia vendía púrpura y se dice que era de Tiatira. Eh, pero y la otra opción es que era una especie de cangrejo de habitantes del río que también era de ese color y podían producir el púrpura. Pero era famoso por el púrpura y no solo por eso, sino que también por otras productos. Era una ciudad que producía muchas cosas, muchas materias primas. Era una ciudad productiva. Y como producían materias primas y pasaba mucha gente por ahí, las comerciaban. Entonces había mucho comercio, producción de materias primas y por lo tanto los habitantes se organizaban en gremios. Y estaba el gremio de los que vendían púrpura, estaba el gremio de los que vendían metales, el gremio de los que hacían cuero, etcétera. Muchos gremios y cada gremio se organizaban, eran como clubes, o hacían sociedades. Entonces, yo pertenezco a este gremio y por pertenecer al gremio tenemos nuestro Dios, porque cada gremio adoraba a su Dios. Y entonces, si tú quieres pertenecer, tienes que adorar también a este Dios que tenemos en este gremio. Y resulta que la adoración de los dioses en ese tiempo incluía sacrificar animales y comerlos, y no solo eso, sino que hacer fiestas y orgías y todo lo que tiene que ver con en el índole sexual. Así eran las adoraciones de esa época de los dioses. Eso era lo común. Y por supuesto, los creyentes se apartaban de todo eso. Y vamos a ver qué es lo que pasó con esta Jezabel que se nombra en Tiatira al respecto. Así que ese es Tiatira desde el punto de vista de la ciudad. Vamos a ver entonces ahora el pasaje y qué podemos aprender de acá. El pasaje del versículo 18 comienza tal como como han comenzado todos los mensajes a las iglesias, y dice: escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Ya hemos dicho que el ángel se refiere a las estrellas. La visión que ve Juan es de un hombre con voz de trompeta, destruyendo muchas aguas, que tiene en su mano derecha 7 estrellas. Y más adelante explica que las 7 estrellas son los ángeles de las iglesias. Y ahora vemos que los mensajes son dirigidos a los ángeles o al ángel de la iglesia. Cada iglesia tiene un ángel. Y hemos explicado que hay algunas ideas de a quién puede referirse este ángel. No hay certeza absoluta de quién es el ángel. No tenemos cómo entenderlo más que con las herramientas que nos da la escritura. Y esto es algo muy particular, que aparezca aquí un ángel. La palabra ángel en sí misma significa mensajero, pero aquí el ángel no es el mensajero, sino que es el receptor del mensaje, porque se le escribe al ángel. Algunos proponen que el ángel, lo hemos explicado en reuniones anteriores, es el pastor de la iglesia. Entonces se le escribe al pastor. Lo que está diciéndole Cristo sería escribirle al pastor de la iglesia en Tiatira. Y aquí esa idea toma aún más peso porque se habla más adelante, me adelanto, en el versículo, eh, a ver si lo encuentro. Bueno, no lo encuentro. Pero habla de Jezabel como la mujer. Y algunas versiones traducen tu mujer. Entonces, si leemos tu mujer, ya lo vamos a ver cuando lleguemos al versículo. Si leemos tu mujer, entonces podría ser, escribe al ángel, escribe al pastor, y tu mujer es la mujer del pastor. Entonces ahí tenemos que la Jezabel en realidad era la mujer del pastor en la que estaba haciendo estas cosas. Tiene poco peso textual y también en el contexto esa idea, pero la menciono porque esa es una opción, que el ángel es el pastor. Nosotros entendemos por las escrituras que no tenemos, que las congregaciones, las iglesias bíblicamente constituidas no tienen un pastor, sino que tienen pluralidad de pastores, y aquí es un solo ángel, es el ángel al que se le manda el mensaje. Y además que el ángel son las estrellas, ya el mismo Señor dice, las estrellas son los ángeles. Esas 7 estrellas que tengo en mi diestra son los ángeles de las iglesias. Entonces, eh, lo que está en la mano de Cristo, y esta es la otra idea del ángel, son las iglesias. Las iglesias están en su mano, los creyentes
por los evangelios entendemos que estamos en la mano de Cristo, seguros de nuestra salvación. Y entonces la idea de escribe al ángel es simplemente escribe a la iglesia en Tiatira, pero desde el punto de vista que es un mensaje a la iglesia en un sentido espiritual, que es la condición en la que se encuentra la estrella, en la mano de Cristo. Así nos ve Cristo en su mano. Por supuesto, los candeleros también son figuras de las iglesias y el Señor se mueve entre medio. Entonces tenemos la doble figura, la iglesia en la tierra, en forma de candeleros, donde Cristo se mueve entre ellas y las escudriña. Aquí vamos a ver que las escudriña con ojos de llama de fuego. O sea, las escudriña con algo que traspasa incluso lo material, va más allá, ve el interior. Y desde el punto de vista celestial y nuestra posición en el cielo, estamos en la mano de Cristo, los creyentes. Y por supuesto la iglesia como iglesia. Muy bien, ese es el ángel. Ya explicamos algunas cosas de Tiatira y siempre los mensajes a las iglesias comienzan con una presentación de Cristo de diferentes maneras. Veíamos que para Pérgamo, por ejemplo, decía el que tiene la espada, destacaba la espada. Para Esmirna, el alfa y la omega, o el postrero y el primero, el que estuvo muerto y vivió, destacando la muerte. ¿Se acuerdan cuando vimos Esmirna? Acá destaca tres cosas, tres títulos de Cristo se destacan para presentarse. Cómo se presenta Cristo a cada una de las iglesias tiene que ver con el mensaje que va a dar. Así que es muy importante destacar cómo se presenta. Fíjese que se presenta de tres maneras. Como primero, como el Hijo de Dios. Este título de Cristo destaca la cualidad de que Cristo es Dios, de su misma esencia. Es el Hijo de Dios. Vemos el mismo autor de este libro, Juan, escribe en su Evangelio y detalla, tenemos bastante bases para explicar la deidad de Cristo. Cristo es Dios. Y aquí parte el mensaje diciendo, Dios mismo, el, el Todopoderoso, y con los que sigue va a seguir destacando las cualidades de Dios, es el que está hablando esto. No es un hombre, no es un Dios falso como los que se adoran en Tiatira, sino que es el verdadero Dios. En el título, el Hijo de Dios, aludiendo a la misma naturaleza de Cristo como Dios. Y destaca dos cosas más. El que tiene ojos como llama de fuego. Los ojos son los que sirven para mirar. Y Juan vio a Cristo de esta manera, con ojos como llama de fuego, que escudriñan. Son ojos que analizan cómo está la iglesia en Tiatira. De hecho, va a observar una cosa que tiene contra ella, que es que está Jezabel entre medio de ustedes. Dios con estos ojos, Cristo con estos ojos, el Hijo de Dios, con estos ojos de llama de fuego, traspasa la carne y llega al interior de cada creyente y examina cuáles son mis intenciones. Porque Jezabel particularmente estaba haciendo cambiar esas intenciones. Estaba diciéndole, no se preocupen tanto de por qué hacen las cosas, hágalas nomás. Vamos a ver. Entonces, lo que está destacando Cristo al presentarse como el que tiene los ojos de llama de fuego es el que escudriña hasta el interior más profundo, esa intención profunda que está en tu corazón cuando haces algo. Eso yo lo veo, dice Cristo. Yo no solamente me paseo entre medio de los candeleros, sino que yo estoy mirando los candeleros a las iglesias, las estoy mirando hasta lo más profundo del corazón de cada uno de los creyentes allí. Porque yo necesito que ese corazón, y el que venciere, vamos a ver, que ese corazón sea con una intención sincera y de una sola línea. No que estés jugando para dos bandos. Esa es un poco la conclusión. Ojos como llama de fuego. Cómo Cristo escudriña a la iglesia. Y los pies como bronce bruñido. Tiatira dijimos que tenía gremios y uno de los gremios y una de las actividades que hacía era producir metales, así que para ellos era claro cómo se veía el bronce bruñido. Quizás para nosotros no es tan claro porque no trabajamos mucho con metales, menos con bronce, pero imagínese un metal ardiendo
cuando usted recién lo está fabricando y cómo encandila incluso. Y el hecho que esté en los pies, y vamos a ver al final, cuando habla que el que venciere va a tener autoridad sobre las naciones, haciendo la referencia cuando Cristo regresa, a la vuelta de Cristo, cuando vuelve a la tierra, y va a vencer y va a triunfar y va a aplastar a los enemigos. Con esos pies, como bronce bruñido, refulgentes, va a aplastar a todos los enemigos. Yo soy el que puedo aplastar a mis enemigos, le está diciendo al iniciar el mensaje. Soy el que los escudriña y puedo aplastar a todos los enemigos con mis pies de semejantes a bronce bruñido. Cristo entonces habla este mensaje. ¿Qué dice? Dice esto: yo conozco tus obras. Aquí no vamos a tachar el tus obras porque sí está en tus obras, sí está dos veces. Es como un loop, es como un ciclo. Tus obras, fíjense que no solo menciona las obras, dice tus obras, amor, amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y tus obras de nuevo. Y esas obras primeras son mejores que las postreras. O sea, Cristo conoce las cosas que hacen los creyentes en Tiatira. Esas cosas que hacen tienen que ver con el amor que ellos tienen, con la fe que tienen, con el servicio que hacen, con la paciencia que tienen, y luego las obras de nuevo, recalcando y cerrando el ciclo. Y vuelve el ciclo a funcionar de nuevo. Y van avanzando, es como una rueda. Va avanzando, obras, amor, fe, servicio, paciencia, y que redunda en obras, amor, fe, servicio y paciencia, y que se van mejorando con el tiempo. Eso era lo positivo de los hermanos y de los creyentes en Tiatira. Vamos a ver más adelante que en realidad los que tenían esto positivo era un grupo, no eran todos. Habían varios que estaban remando para el otro lado. Pero los que estaban fieles actuaban, hacían cosas dirigidas por y controladas por el amor. Hemos hablado innumerables veces acerca del amor, que es una característica propia del creyente, del salvado, que así como Cristo nos amó, nosotros también podemos amar de esa misma manera como Él nos amó primero. El creyente es el único que puede amar de manera sincera, no con engaño, no de la boca para afuera, sino que con un corazón sincero. De hecho, a los maridos se les dice, Pablo les dice que amen a sus esposas, como Cristo amó a la iglesia. El amor de Cristo es el inicio para que el creyente pueda tener una vida de amor a Dios en primer lugar, en respuesta a la salvación que le ha dado y también de manera horizontal entre los creyentes. El amor es el fundamento de una congregación sana, de una congregación que no tiene conflictos entre sí y donde cada uno ve a su hermano como mayor a él mismo. ¿De qué otra manera podría hacerse eso si no es con amor? Y fíjense que el amor le sigue la fe. Y la fe ya hemos dicho que en Apocalipsis no es tanto el cuerpo de doctrinas, sino que el creer. Ellos eran, el grupo que permanecía fiel, eran creyentes que tenían una fe sincera, no una fe liviana ni suave. Tenían fe, por eso podían obrar, por eso podían actuar, por eso podían mantenerse separados de los gremios. Y eso le iba a traer problemas, pero ellos mantenían su fe. Vamos a ver que la fe también está asociada a la segunda venida de Cristo. Aquí vamos a ver que la venida está patente. Por eso pedimos himnos sobre la venida del Señor, porque el que venciere, la esperanza que tiene que tener y la fe es a la venida. La venida es inminente. El servicio está asociado con las obras también y por supuesto la paciencia. Esto nos recuerda un poco a lo que vemos en Santiago, donde está una lista de cosas donde la fe produce paciencia, etcétera. Es la vida cristiana. Los creyentes en Tiatira tenían una vida cristiana aprobada por Cristo. Y no eran estáticos, sino que esa vida cristiana iba creciendo, porque las obras postreras son más que las primeras. Este más no sabemos si se refiere a que eran más en cantidad o en calidad, pero no está claro, pero sí sabemos que es más, es mayor. Más obras que las primeras. Iban creciendo. La vida espiritual del creyente es continua y debería ser en crecimiento en cada una
de estas características. Y oramos al Señor para que nos ayude también a poder crecer y no retroceder en nuestro avance como creyentes. Eso es lo positivo, un versículo, aunque después destaca otras cosas más adelante. Versículo 20, pero tengo unas pocas cosas contra ti. El pocas cosas, algunos expertos en lo textual recomiendan que el hecho de que esté como que minimiza el énfasis que tiene que tener la cosa, porque se dice unas pocas cosas, pero en realidad se menciona una sola. Así que probablemente el pocas cosas se copió del mensaje anterior y vamos a tacharlo para destacar la cosa que hay aquí en contra. Hay un problema puntual, concreto y muy grave. Y ese problema, esa cosa, tengo contra ti, vamos a leer, que toleras a esa mujer Jezabel. Hay una mujer en la iglesia. Esta mujer es nombrada como Jezabel. Y a diferencia del mensaje a Pérgamo, donde también habían cosas que estaban entre ellos, entre los creyentes, aquí el carácter del tolerar es más que estaba entre medio, sino que estaban comulgando con eso. No solamente participaban, el problema no solamente participaba entre los creyentes, sino que los creyentes estaban participando del problema. La Jezabel y lo que estaba haciendo esta mujer, esta falsa profeta, que se dice profetiza, estaba actuando de una manera tal dentro de la congregación que estaba arrastrando a los creyentes a hacer cosas que no convienen. Entonces, antes de ver lo que dice el versículo, tenemos que recordar brevemente quién era Jezabel. Jezabel es una mujer del Antiguo Testamento, es la hija de Etbaal. Y este Etbaal llegó, un rey pagano, llegó a ser rey con mentiras, con homicidios, mató a los que le iban a impedir o los que podían impedirle ser rey. Y su hija, Jezabel, vio todo esto seguramente cuando participó como hija del rey que llegó a ser rey con todos estos engaños, mentiras y muerte y asesinatos. Y resulta que Jezabel se casa con un rey israelita, con el rey Acab. Y influye tanto en el rey que empieza logra que el pueblo judío adore al mismo tiempo que a Dios, a Baal. Entonces, obviamente, el rey Acab tiene la culpa de que permitió que su mujer, primero se casó con una mujer pagana. En primer lugar, un error. No era la enseñanza para los judíos hacer eso. Segundo, permitió que esa mujer pagana promoviera la adoración a algo que estaba completamente prohibido por Dios, que era adorar ídolos. En este caso, Baal. Entonces estaba la adoración a Baal y, y a Dios. Y fíjense lo delicado del asunto, porque no es que dijo, ya no adoren más a Dios, adoremos a Baal. No, ustedes pueden adorar las dos cosas. Adoren a Baal y adoren a Dios. La dualidad de adoración. Y Dios no acepta eso. Y el carácter de Jezabel y lo que Jezabel promovió en el Antiguo Testamento es lo que destaca Cristo aquí para referirse a una mujer que lo más probable es que no se llamaba Jezabel, sino que Cristo se refiere a esa mujer que sí vivió y estaba en la iglesia de Tiatira como la Jezabel. Ustedes tienen una Jezabel ahí, entre medio de ustedes, caracterizando lo que hacía. ¿Qué es lo que hacía esta Jezabel? Esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, hace dos cosas prohibidas para la iglesia. Que enseñe y seduzca, y la palabra es engañe, a mis siervos. Y los engaña diciéndoles que pueden fornicar
y comer cosas sacrificadas a los ídolos. Aquí, en primer lugar, vamos a tomar la interpretación literal de lo que está pasando. ¿Qué sería lo literal que está diciendo Cristo? En medio de la congregación de Tiatira hay una mujer, literal una mujer, que está enseñando entre ustedes, cosa que por las escrituras a la mujer no se le es mandado a enseñar. Lo estudiamos los jueves hace poco en Timoteo. El rol de la mujer no es el de enseñar, no es el de maestra en la congregación. Esta mujer sí estaba tomando ese rol de enseñar y resulta que estaba además enseñando cosas como esta que eran en palabras para los de Tiatira. Miren ustedes, vayan a los gremios nomás, júntense con ellos, sacrifiquen cosas a los ídolos de cada gremio, coman con ellos y participen sin ningún problema de conciencia de las orgías que hacen ahí y de la fornicación que cometen. Eso está diciendo esta mujer que Cristo la llama Jezabel. Esa es eso es lo que es el hecho que está sucediendo dentro de la iglesia. Y resulta que los creyentes la toleran. Ustedes la toleran, dice, esto tengo contra ti, Tiatira. Tú toleras a esta mujer que está entre ustedes, enseñando y seduciendo o engañando. Ahí les pongo unas referencias en Apocalipsis de esta misma palabra de seducir. Se refieren a Satanás o a la gran ramera que vemos también más adelante. Usa la misma palabra, la palabra del engaño. Satanás usa eh, palabras y formas agradables muchas veces, o que no, para que los creyentes pensemos que, pero si no es tan malo, hacer eso no va a pasar nada. Ese es el engaño de Jezabel. Es mostrar las cosas, es tergiversar la enseñanza para que parezca bueno, para que algo que está claramente prohibido como adorar a un Baal sea aceptado por el pueblo. Cristo le dice a Tiatira, tengo esto contra ti. El que se dice profetiza claramente destaca que ella se autoasumía profetisa. Quizá pensando en las profetisas que tenemos en el Nuevo Testamento, se podría referir a la hija de Felipe, que se habla de las profetisas. No tenemos más información acerca de profetisas, pero aquí claramente, independiente de eso, ella se dice profetisa. O sea, Cristo está diciendo, ella no es una profeta. Y sobre todo que está enseñando y engañando a que los siervos hagan cosas que no corresponden. Un doble estándar. ¿Qué hace Cristo una vez que plantea el problema? El versículo 21 es bien interesante porque le manifiesta como un tiempo para que esta mujer recapacite y se arrepienta. De hecho, más adelante se vuelve a aplicar el arrepentirse. Dice Cristo, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse. No, Cristo no actuó inmediatamente, dio un tiempo. Y esta es una forma en que Dios actúa hasta el día de hoy. Cuando algo está en contra dentro de la congregación a la voluntad de Dios, muchas veces Dios no actúa inmediatamente, da un tiempo. Y aquí vemos la misericordia divina de darnos tiempo para que recapacitemos y nos arrepintamos. Le he dado tiempo para que se arrepienta a esta Jezabel, pero no quiere. Y él no quiere, la idea es que sigue sin querer. Está en continuo. No quiere. Por más que hay tiempo para que se arrepienta, ya no quiere. Como no quiere arrepentirse de su fornicación, la palabra fornicación tiene que ver desde el punto de vista físico, con lo que hacían en estas orgías, y también desde el punto de vista espiritual, con la diferencia que hay de estándar. Para Dios, adorar ídolos era una fornicación, una clara ofensa, porque la fornicación y el adulterio están asociados el adulterio, principalmente al matrimonio, donde se rompe esta relación.
para Dios, Dios no acepta que se rompa la relación que Él quiere tener con sus hijos, con los creyentes. Por lo tanto, cualquier tipo de ídolo que se meta en esta relación, Cristo la va a considerar un adulterio, una fornicación y lo va a cortar. Le dio tiempo para que se arrepintiese, pero no quiso hacerlo. Y por lo tanto, el he aquí es que voy a actuar, dice Cristo. He aquí, voy a actuar. A pesar de que le di tiempo y no quiso arrepentirse, voy a actuar. ¿Y cómo voy a actuar? De tres maneras. Voy a actuar contra ella, contra los que participan con ella y contra su descendencia. ¿Qué va a hacer con esta mujer? La arrojo en cama. ¿Quiénes son arrojados en cama? Los que se van a morir, los enfermos. De hecho, la muerte está más adelante para su descendencia, pero en este arrojo en cama está toda la condenación para la mujer. Esta mujer Jezabel, que era una mujer que vivió en Tiatira, por el juicio de Cristo para la iglesia, iba a caer enferma. Y la idea de muerte más adelante es de peste, así que iba a tener una enfermedad que evidentemente iba a ser claro para los creyentes allí que era un juicio divino. No iba a ser algo como que se enfermó nomás, no. Iba a ser la evidencia del juicio divino actuando para con esta mujer. Yo la arrojo en cama. Cuando alguien es arrojado en cama, el destino era la muerte, iba a ser la muerte, pero tiene tiempo todavía. Fíjese lo que pasa cuando alguien está en su lecho de muerte, tiene tiempo para ver lo que está pasando a su alrededor. Así que no solamente iba a morir por el castigo y el juicio divino, sino que iba a poder ver lo que iba a pasar con los que participan con ella y también con su descendencia. No iba a ser una muerte de inmediato, iba a ser una muerte que iba a darle tiempo para poder ver el juicio divino actuando sobre el resto. El juicio entonces para ella, arrojándola en cama con un destino de muerte, y gran tribulación para los que con ella adulteran. No podemos pensar que esto se refiere a la gran tribulación, porque no tiene ese artículo, así que no es que esto se refiera a esos 7 años que se dividen en dos partes y 3 años y medio de gran tribulación, porque no está el artículo, así que es sufrimiento, tribulación para los que participan con ella, para los que le siguen. Pero fíjense la misericordia, porque para los que le siguen y adulteran como ella, les doy tiempo para que se arrepientan. Los va a castigar siempre y cuando no se arrepientan, porque dice, si no se arrepintieren de las obras de ella. O sea, los que participaban con ella igual iban a tener tiempo para poder arrepentirse. Esto es un mensaje muy alentador para nosotros, que si hemos pecado, tenemos tiempo y Cristo nos deja eh, y nos promueve y nos motiva a que podamos arrepentirnos. Y un verdadero creyente se va a arrepentir de su pecado. De hecho, va a poner en la presencia de Dios el pecado, y Cristo es justo, es un abogado para nosotros para perdonarnos y para interceder ante Dios por nosotros. Los que adulteraron con ella, los que adulteran con ella, los que participan con ella, tienen tiempo de arrepentirse, pero si no se arrepienten van a sufrir gran tribulación. Van a sufrir tribulación. Y finalmente a su descendencia, sus hijos, literalmente podemos pensar que tenía hijos y el castigo se iba a transmitir a ellos, y si buscamos la interpretación, iba a ser los que continuaran una vez muerta. Ella probablemente habían algunos que iban a querer seguir con estas ideas y introduciéndolas en la congregación. Cristo va a arrasar también con eso y los va a matar, los va a herir de muerte y la palabra para muerte ahí hace referencia a una muerte o la palabra se usa también para peste. Y resulta que este juicio, esto que iba a suceder, iba a ser evidente para todas las iglesias. Todas las iglesias sabrán que yo soy, y aquí están los ojos como llama de fuego, el que escudriña. Y fíjense lo que escudriña la mente y el corazón. Esto hace referencia a otro pasaje donde la mente
es los riñones. Se podría traducir también como los riñones. Y lo que está, uno dice, los riñones. Y el traductor lo tradujo bien comúnmente, porque los riñones hablan de las entrañas, cómo usted toma sus decisiones. Es ese interior que le hace hacer algo. Cuando, cuando alguien está enamorado, ¿cierto? Siente mariposas en el estómago. Es esa sensación de sus interiores que están actuando para que pase algo. Y por supuesto de su corazón la voluntad de hacerlo. Yo lo escudriño, dice. Y, y estos ojos como llama de fuego están escudriñando tu mente y tu corazón al día de hoy, y lo hizo con Tiatira. Y aparece una frase de juicio al final. Todas las iglesias van a saber, y lo que van a saber es que yo doy a cada uno según vuestras obras. Y esto también lo aprendemos por las Escrituras, que el creyente va a tener que, si bien es cierto, el verdadero creyente no va a ser juzgado para condenación, sí hay un juicio para el creyente, un lugar donde las obras van a ser puestas a prueba, y todas las obras que hayamos hecho con un interior, con un corazón o con unos riñones, con unos interiores no verdaderos, sino que para que me vean que estoy haciendo algo, o porque quiero agradar nomás a tal o cual hermano, o porque quiero destacar, etcétera, las razones que hayan, que no sea, ojalá que no sea porque quiero ganar dinero, algunos en algún lugar quizás podría estar porque quiere enriquecerse. Todas esas voluntades que nos hacen hacer cosas y obrar, Cristo las escudriña, y esas obras van a ser puestas a prueba. Van a ser puestas a prueba, y vamos a recibir de las obras que queden, de las que no se quemen, vamos a recibir recompensa. Daré a cada uno según vuestras obras, una clara referencia a al juicio divino para el creyente, y para el inconverso también. El que no cree en Cristo va a recibir según sus obras y va a ser condenado por la eternidad por no aceptar a Cristo como su Salvador. Pero a vosotros, hay un grupo, y es primera vez que aparece una separación dentro de los mensajes a las iglesias. Hay un grupito dentro de la iglesia. A vosotros y a los demás, y la palabra a los demás es el remanente. Le está diciendo, pero a vosotros el remanente que está en Tiatira. Que sea remanente no necesariamente indica que sean pocos. No, no es la referencia a que son poquitos, pero sí hay un grupo que son los que, por lo visto, no están comulgando ni participando con Jezabel. Dice, ¿a cuántos no tienen esa doctrina? Esa doctrina que enseña Jezabel, de que da lo mismo adorar a Baal y a Dios, ir al gremio y participar de todas esas cosas, con beneficios, por supuesto, que va a tener, y seguir congregándose como creyente en la iglesia. No da lo mismo. Esa no es una doctrina aceptable. Y al remanente, a vosotros, a este grupo que está en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, y ahí eh, nos, esto hace referencia o nos recuerda lo que vimos, el del trono de Satanás que estaba recién en Pérgamo, y más atrás en el versículo 9, eh, la sinagoga de Satanás. Fíjense que en todas las iglesias aparece la sinagoga de Satanás, el trono de Satanás, y ahora las profundidades de Satanás. Podría referirse a, a este grupo que ya está, porque lo podemos relacionar también con las profundidades de Cristo. El creyente, si lo pensamos para el creyente, cuando crece en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, va aprendiendo, y ese crecer en el conocimiento se traduce en actuar de una manera distinta que el que no ha crecido tanto. Acá, aparentemente, estos que seguían a Jezabel, a esta Jezabel y Jezabel misma, estaban actuando tan profundamente en sus ideas torcidas y falsas, que ya estaban llegando a las profundidades de Satanás, estaban creciendo por el mal camino hacia lo que Satanás es. Es terrible. Entonces, a este grupo que no ha conocido eso, yo os digo, y fíjese lo que dice,
no os impondré otra carga. Y la palabra impondré es la misma que se usa para cuando dice, cuando dice arrojo. El mismo arrojo que a la mujer la arroja en la cama, es lo mismo. No les voy a poner, no los voy a arrojar a más cosas. No les voy a dar más peso de este que ya están soportando, de separarse y de mantenerse firmes sin participar de los gremios y sin mezclarse y sin seguir estas falsas doctrinas. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Y aquí está la promesa, lo que viene. Cristo viene. Y este mensaje es para nosotros hoy en día, porque nosotros estamos viviendo en un tiempo que también tenemos esta posibilidad de mezclarnos con el mundo y no marcar ninguna diferencia y hacer lo mismo. Y podríamos sentir lo que sintieron quizás los creyentes que escucharon a esta mujer Jezabel, a esta Jezabel de Tiatira, que decía, no se preocupen, hágalo nomás, mézclense, participen de las cosas y no pasa nada. Van a seguir siendo buenos creyentes, van a seguir teniendo todo, van a ser, son salvos, van a tener todo lo que Cristo le ofrece a los creyentes. Pero cuidado, porque Cristo no es un Dios que acepte este doble estándar. Él va a venir y va a actuar si es que nosotros no nos mantenemos firmes y no retenemos lo que Él ya nos ha dado, las obras que veíamos, la fe y el amor y todas las cosas que vimos antes. Y esto tienen que retenerlo hasta que yo venga. Y la idea de la venida es una venida inminente. El Señor viene y viene pronto. Al que venciere. Todas las veces termina igual, pero fíjese el cambio. En las cartas anteriores, primero decía el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y después lo que venía para el que venciere. Aquí, primero dice lo que está para el que venciere y guardare. Aquí agrega guardare. Y termina y concluye con el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aparentemente, este cambio sutil y aparentemente pequeño, lo que nos quiere decir es que considerando que hay un grupo pequeño, que es el que está, o no necesariamente pequeño, un grupo separado, hay un grupo que está reteniendo este remanente y el otro grupo abiertamente está rechazando y comportándose de maneras que no corresponden a lo que Cristo está enseñando. eh, el que venciere es como más, es primero, es íntimo. Y después a todos les dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Qué es lo que pasa para el que vence? El que vence y guarda mis obras hasta el fin lo tenemos que asociar con lo que acabamos de ver, que es la venida del Señor, el que se mantiene fiel hasta que yo venga, hasta ese es el fin. Hay dos cosas que se le van a dar. Primero, autoridad sobre las naciones y la estrella de la mañana. Tratemos de entender qué pueden ser estas dos cosas. Autoridad sobre las naciones. La referencia la encontramos en Salmos y fíjese que hay un regir con vara de hierro y serán quebradas las naciones como vaso de alfarero. Hay, imaginémonos un vaso de barro y una barra de acero. Si usted le pega con una barra de acero a un vaso de barro, lo desmenuza. No hay forma de que ese vaso resista. Entonces, Cristo vuelve a reinar. Yo vuelvo a reinar, los pies como bronce bruñido que pisan y que aplastan a los enemigos. Vengo a reinar, dice Cristo, yo vuelvo. Ustedes están aquí en la tierra todavía, pero yo vuelvo. Mi venida es inminente, estoy por volver y vengo a reinar. Vengo a reinar y voy a regir cómo gobierna el Señor es de una manera implacable. Él es el juez justo. No va a permitir ninguna falla en su reino. Y eso les voy a dar a ustedes. Les voy a dar la autoridad de gobernar y de regir, así como yo lo hago. Y
Claro, una idea que hay dos opciones aquí. Una idea es que el Señor viene y entonces los creyentes vamos a reinar durante el milenio, que es lo que muchas veces hemos escuchado, que de hecho van a haber gobiernos que el creyente va a tener, no sé, vamos a ser el alcalde, por ejemplo, podríamos ser alcalde de una ciudad en el milenio. Esa podría ser una idea. Y entonces el creyente va a tener que ahí estar gobernando con vara de hierro que, que cumpla la ley de Cristo. Pero en realidad la referencia hace, cuando uno rompe algo con una barra de hierro, es una destrucción, una aniquilación. Es un evento que no es como un gobierno que dure 1000 años, sino que es algo puntual y firme. Entonces, el gobernar y la autoridad sobre las naciones y el gobernar con vara de hierro, más bien me gusta más esta otra explicación, que es que cuando el Señor venga a la tierra, el Señor viene primero a buscar a los suyos y se los lleva al cielo y va a pasar al tribunal de Cristo, donde se van a juzgar las obras y todo lo que sabemos, y después viene, pero viene con su iglesia. Y junto con la iglesia viene y destruye y aniquila al enemigo en un solo instante. Y ahí vamos a estar nosotros. Vamos a tener esa autoridad de juzgar a las naciones con la misma vara de hierro, con esos pies que aplastan eh, a los enemigos. Los creyentes vamos a estar con él. El creyente, su destino por la eternidad es estar con Cristo. Somos la esposa. Somos la esposa de Cristo y así como esposa vamos a estar con Él por toda la eternidad. Donde Él esté, vamos a estar nosotros. Y si Él viene a la tierra, nosotros vamos a venir con Él. Y si Él se va al cielo, vamos a ir con Él al cielo. Y donde vaya, vamos a andar con Él. No nos va a dejar solos. Vamos a estar con Cristo. Y aquí en este caso vamos a tener la autoridad para regir y van a ser desmenuzadas como vaso de alfarero. Dice que la autoridad yo también la he recibido, esa autoridad como también yo la he recibido de mi Padre. Cristo es el que va a juzgar y esa autoridad la recibe del Padre. Otra alusión a que es el Hijo de Dios. Aquí está el Padre, refiriéndose a Dios como el Padre. Y la segunda es la estrella de la mañana. Esta es más difícil porque vemos o quizás no tan difícil, pero no está tan clara. Y también hay varias ideas, pero le voy a dar con la que me quedo. Resulta que cuando usted, no sé si ha tenido la oportunidad de ver un amanecer, aparece generalmente, es Venus, para los que les gusta la astronomía, es Venus en realidad el que queda ahí alumbrando de mañana y aparece antes. O en realidad no es que aparezca, desaparece último. Es como la última, no es una estrella, es un planeta, pero es la última que se termina de ver antes de que aparezca el Sol. Y es un anuncio, recuerden que era una ciudad agrícola, entonces ellos probablemente madrugaban y podían ver, era algo que veían con cierta frecuencia a este Venus, a esta estrella de la mañana, aparecer en el horizonte. ¿Y qué es lo que anunciaba? Que apareciera la estrella de la mañana. Anunciaban que venía el sol de justicia. La estrella de la mañana es un anuncio de que va a venir el sol, de que va a amanecer. La estrella de la mañana, y más adelante en 22:16 es una referencia de Cristo. La estrella de la mañana es Cristo. Y lo que le está diciendo a los hermanos en Teatira es, yo vengo. Le está recalcando. Es la misma idea del primer anuncio. Yo vengo pronto, como la estrella de la mañana. Y cuando yo venga, cuando vean la estrella y cuando vean que yo aparezco, viene después el sol de justicia y la luz y se disipan las tinieblas en las que estamos y vamos a tener el gobierno de Dios para siempre, por la eternidad. Así que sería una referencia, me gusta pensar que sería una referencia a que estamos recibiendo a Cristo. Tenemos la estrella de la mañana. Podemos contar con Cristo, con nosotros, y el hecho de que ya apareció la estrella quiere decir que el fin está muy cerca. Pasan unos pocos minutos nomás desde que se ve la estrella y ya se empieza a aclarar y aparece el sol y amanece. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y con esto terminamos el capítulo 2 y vamos a ver quizás en otra serie más adelante el capítulo 3 y las cartas que nos quedan a Sardis, Filadelfia y la Odisea. Nos quedan 3 cartas. Algo que quizás es bueno decir, que lo dijimos hace varias reuniones atrás,
Las cartas son dirigidas a los hermanos en ese momento de la iglesia que estaba en Asia, y así lo hemos estado interpretando. También se aplican a nosotros hoy día, que cada creyente pueda sacar lecciones. Pero también hay una forma de verlo que es como la historia de la iglesia. Y no nos vamos a encasillar en que, que el mensaje de Tiatira es desde tal año hasta tal año, pero sí vamos viendo una especie de deterioro. No sé si se han fijado. Como que los creyentes y los mensajes, al principio Éfeso, bueno, en Éfeso igual había algo en contra, pero después Mirna, que ponían la vida, después Pérgamo, donde también eran muy perseguidos y era una iglesia que, que se destacaba por grandes cosas. Acá el problema ya no viene de afuera, se empezó a meter el problema de dentro. Ya no están siendo tan perseguidos los de Tiatira y empiezan a aparecer los problemas en el interior. Y vamos a ver que con el avanzar se vuelve aún peor. Así que es triste por cómo se desarrolla el ser humano, pero es alentador para el que venciere y estos grupos remanentes que quedan que podemos ser nosotros y ese es nuestro llamado. Así que oramos y terminamos la reunión de hoy. Padre nuestro, te damos las gracias por el Señor, por tu Hijo, porque Él está a tu diestra y está listo para venir a buscar a los suyos. Te damos gracias por toda la enseñanza que tenemos en tu palabra acerca de cómo tú no toleras un doble estándar, un corazón falso y vas a juzgar sobre ello. Te rogamos que tú nos ayudes a poder ser de una sola línea, que nos ayudes a poder arrepentirnos también de nuestras faltas, que tú nos, nos entregues todas las herramientas para poder hacerlo. Te rogamos también por alguien acá que pueda no estar seguro de su salvación. Te rogamos que tú le muestres quién es Cristo y que Él quiere obrar para salvarle de su pecado. Te rogamos todo esto y lo hacemos agradecido y lo dejamos también esta reunión para que tú bendigas la palabra que se ha expuesto. Lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.